hasta mi vida dar. Enséñame a olvidar todo lo que queda atrás. Enséñame a anhelar más a la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Que lo que puedan ver sea tu imagen, venga tu reino aquí. Enséñame a vivir por fe. Enséñame a esperar, tu reino establecerás, tu rostro al fin veré, y como tú, Jesús, seré. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Como siempre, es un agrado para mí poder compartir con ustedes a través de las redes sociales
Damos gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido seguir estudiando su palabra y el día de hoy continuaremos leyendo y profundizando un poco más en el libro de Romanos, específicamente en el capítulo 6 y 7. Es mucho contenido y cada una de las palabras que están aquí escritas son tan importantes que la verdad es muy difícil lograr profundizar en todas en tan poco tiempo. Es por eso que les invito a que en sus casas puedan seguir las lecturas bíblicas con más tiempo y con mayor tranquilidad cuando tengan sus tiempos de devocional tal vez o en algún momento en que se dediquen a estudiar la Biblia en familia, para que puedan profundizar aún más en esto que es tan importante. Para comenzar, vamos a orar y les invito a que puedan cerrar sus ojos y que podamos, cierto, elevar una oración juntos a nuestro Señor. Gracias, Padre, por este día de vida que nos has dado. Gracias por la posibilidad de poder estudiar tu palabra, de poder aprender aún más sobre ti. Gracias, Señor, porque tú nunca, Padre, nos abandonas, porque a pesar de que seamos tentados, de que pasemos por dificultades, tú estás con nosotros y por eso somos más que vencedores. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y te pedimos que te quedes junto a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, el día de hoy capítulos 6 y 7, por lo que les pido que puedan abrir sus Biblias en estos capítulos. Y es importante mencionarles que el apóstol Pablo durante ambos capítulos nos habla de algo muy importante, la santificación, la obra que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando creemos y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, haciendo énfasis en que el poder que tenía el pecado sobre nosotros ya no existe, porque si usted le ha entregado su vida a Cristo y le ama, hoy usted ha alcanzado la libertad y el perdón de su alma. Vamos primero a los dos versículos del libro de Romanos, que tiene capítulo 6, que tiene por título Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo insiste de gran manera en la necesidad, en la santidad de la vida del creyente. Esto relacionado con la gracia gratuita que hemos recibido por medio del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos que la conexión entre la justificación y la santidad es inseparable y que no es posible despreciar tal acto de amor realizado por Cristo Jesús hacia el hombre. Es por este motivo que resulta imposible seguir viviendo la vida que llevábamos antes de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo responde enérgicamente a la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Diciendo que su respuesta es no, ¿cierto? No es correcto el pensamiento de continuar en el pecado para que la gracia abunde, aún más en nuestras vidas. Esto debido a que los verdaderos creyentes están muertos al pecado. Pero sí que nos negaremos a nuestra carne y al impulso constante de llevar una vida pecaminosa, queriendo cambiar todo lo que no está bien en nosotros para agradar y honrar el nombre del Señor. Escúchame bien, hermano amado. Ningún hombre puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. ¿Cuál es su elección el día de hoy? Vamos a seguir leyendo capítulo 6, versículos del 3 al 10. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El bautismo consciente, aquel que no es realizado cuando somos unos bebés pequeños que no comprenden el significado de esta instancia, el bautismo por inmersión, nos enseña la necesidad constante de morir al pecado y de ser limpiados de todas aquellas cosas impías e impiadosas que alejan a nuestra vida de Cristo. Todos nuestros pecados y errores pueden ser sepultados, levantándonos de las aguas para caminar con Dios una vida nueva, en la vida nueva que ya Dios nos ha otorgado al reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquellas personas que dicen ser cristianas y aún no se deleitan en una vida, perdón, aquellas personas que dicen ser cristianas y aún se deleitan en una vida llena de pecado, aún no han tenido un encuentro genuino con Jesús. A pesar de haber sido bautizados en algún momento, teniendo la señal externa o la manifestación pública de una muerte al pecado y un nuevo nacimiento, no han conocido realmente al Dios verdadero del que nos habla la Biblia, el cual no escatimó en el alto precio que pagó por tu perdón y por el mío. Y si hoy te sientes atrapado o atrapada en una vida llena de pecado y lejos de Dios, créeme que no está todo perdido. Pero debes buscar a Dios con todo tu corazón y estar dispuesto a renunciar a todo aquello que no honra ni agrada a Dios. La naturaleza corrupta y egoísta llamada el viejo hombre, al cual hace referencia Pablo, es crucificado con Cristo en cada verdadero creyente, por la gracia derivada de la cruz del Calvario. Está debilitada y en estado moribundo en nosotros, aunque todavía lucha por la victoria sobre nuestras vidas. Es por eso que no debemos descuidarnos en ningún momento y perseverar en oración y en la lectura de la palabra. Porque todo aquello que no está de acuerdo con la santa ley de Dios, porque todo aquello que no honra a Dios debe ser eliminado de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no seamos más esclavos del pecado, sino que podamos vivir para Dios y encontremos la felicidad en su voluntad, teniendo la convicción de que una vez que nuestro cuerpo físico muera, pasaremos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que sigamos leyendo versículos del 11 al 15. Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pequemos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Podemos ver cómo en estos versículos se exponen los motivos más fuertes contra el pecado y mantiene además la intención de motivarnos a seguir viviendo en santidad, ya que habiendo sido liberados del poder del pecado, tal como decía aquí, eh, actualmente estamos vivos para Cristo Jesús, estamos vivos para Dios y teniendo la esperanza de la vida eterna. Conviene que en todo momento como creyentes procuremos avanzar hacia esta vida eterna.
No obstante, en nuestra vida terrenal, como les comentaba anteriormente, aún existe la tendencia a pecar. Es por esto que como cristianos debemos resistir a los ataques del enemigo, que son constantes, las tentaciones que enfrentamos día a día. Debemos esforzarnos seriamente para que por medio de la gracia que nos ha sido otorgada por Dios, no sea más fuerte el deseo de hacer lo malo que de seguir la voluntad de Cristo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, amados hermanos, ya no tiene dominio. Las promesas de Dios a nosotros son más poderosas y eficaces que cualquier intento del enemigo por apartarnos del amor de Dios y confundirnos. ¿Qué puede ser un motivo más fuerte contra el pecado que el amor de Cristo? ¿Pecaremos contra tanta bondad y tanto amor? Tal como dice aquí en el versículo 15, en ninguna manera. Debemos esforzarnos por mantenernos en santidad. Debemos esforzarnos por seguir honrando el nombre de Cristo. Versículos del 16 al 20. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, hablando como humanos por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hombre, es tal como decía en estos versículos, tal como decía en estos versículos, es el siervo del amo a cuyas órdenes se somete. En este caso, se refiere a las tendencias pecaminosas del corazón y acciones que conducen a la muerte o a la obediencia en amor a Cristo. El apóstol Pablo se alegró y agradeció a Dios por quienes se dirigían, a quienes se mantenían obedeciendo de corazón y por amor el Evangelio, convirtiéndose en nuevas criaturas, en personas libres del pecado y amantes de Jesús. Hoy yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿a quién están sometiendo su vida? ¿Al pecado? ¿O están sometiendo su vida a Cristo? Esta pregunta es muy importante que podamos realizarla a diario, que podamos estar preguntándonos si nuestras acciones están obedeciendo a las tendencias pecaminosas de nuestro corazón o a la voluntad de Cristo. Se van a sorprender cuando ustedes finalmente respondan a sí mismos a esta pregunta y se den cuenta de que tal vez muchas de sus acciones, en muchas ocasiones del día, están obedeciendo más al pecado que en obediencia a Cristo. Es importante que sigamos trabajando en nuestro corazón y que dejemos de vivir como esclavos, sino que podamos comenzar a vivir en la libertad que Cristo nos dio, no como excusa para hacer cosas malas, sino libres de verdad, gracias a la sangre de Jesús. Versículos del 21 al 23. ¿Teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los pecadores, hermanos, no hacen más que traer iniquidad a su vida. Un pecador que no está arrepentido no hace más que traer iniquidad a su vida, sembrar la vanidad y cosechar cosas malas. La vergüenza y la muerte vinieron al mundo con el pecado. El hombre se entregó desde el inicio
a sus deseos desobedeciendo a Dios, lo cual ha traído consecuencias incluso para nosotros tantos años después. ¿Puede usted siquiera llegar a imaginar las consecuencias de su desobediencia a Dios en unos años más también? Esto es algo que es muy importante también de reflexionar, porque una cosa es clara, amados hermanos, el fin del pecado es la muerte, no hay otra opción. Aunque el camino del pecado pueda ser agradable, atrayente, hermoso, el final, créame hermano, créame hermana, que será más amargo y traerá más sufrimiento a su vida del que usted podría llegar a imaginar. Por el contrario, si usted se dedica a seguir y obedecer a Cristo, aunque el camino sea cuesta arriba, sea el monte más alto, aunque sea un camino estrecho, pedregoso, espinoso, en el cual igualmente va a tener que someterse y enfrentarse a situaciones difíciles, la vida eterna al final del camino es segura y nadie puede quitarle esto si usted ha creído en Cristo Jesús. El don de Dios es la vida eterna y este don es por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Con esto finalizamos el capítulo de Romanos 6. Una vez más, les invito a que puedan leerlo en su casa. Si bien hemos podido hacer un pequeño resumen de Romanos 6, hay mucho más que podemos extraer en este tiempo. Vamos a pasar al capítulo número 7, analogía tomada del matrimonio, leyendo versículos del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, así que si en vida del marido la mujer se uniese a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen antiguo, viejo de la letra. Mientras el hombre continúe bajo la ley como pacto y busque la justificación y perdón de sus pecados por su propia obediencia y por sus buenas acciones, sigue siendo esclavo del pecado en alguna forma. Escúcheme bien, hermano amado. Nada más que el sacrificio de Jesús puede hacer a cualquiera libre del pecado y de la muerte. Estamos bajo un pacto de gracia y no bajo un pacto de obras. Estamos bajo el Evangelio de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Y no existe ninguna buena acción que usted pueda realizar. Escúcheme bien, no existe ninguna buena acción que usted pueda realizar. No existe ninguna donación, no existe ninguna ofrenda que usted pueda entregar que le haga salvo. Su salvación depende solamente del sacrificio de la cruz. Se habla de la diferencia bajo el ejemplo de estar casado o la mujer esté casada con un nuevo esposo. Y hemos muerto al pecado. Hoy estamos unidos a Cristo. Y hermanos amados, si bien algunos de nosotros estamos casados, tenemos la bendición de contar con alguien a nuestro lado a quien amamos y usamos nuestros anillos en señal de compromiso, de este compromiso que hemos realizado con el ser amado. Nuestro mayor pacto y compromiso debe ser con Cristo. Desde el primer momento en que comenzamos a creer,
En ese momento nos unimos al Señor Jesús, entramos en una vida de dependencia de Él y debemos comprometernos de tal manera que sintamos la necesidad de estar constantemente a su lado. Hace un par de días, por motivos laborales, el tiempo que logramos compartir con mi esposo fue muy breve. Y créanme, hermanos, que llegué al punto de sentirme triste por la ausencia de mi esposo en nuestra casa durante ese día. Nuestro hogar no era hogar sin la presencia del esposo, sin la presencia de mi esposo. Y créame que asimismo se entristece nuestro corazón cuando estamos lejos de Cristo. Y asimismo se entristece la iglesia cuando quienes la componen no buscan a Dios de todo corazón. ¿Por qué les menciono esta situación? Pues porque comprendí realmente, ya en el rol de mujer casada, la dependencia que debemos tener con nuestro Señor. Es necesario que no imaginemos ni un segundo de nuestras vidas lejos del amor y la voluntad de Dios para nosotros. Versículos del 7 al 3. Tenemos pues la ley no es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado toma ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, viviría un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomado ocasión por el mandamiento me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No hay manera, amados hermanos, de llegar al conocimiento del pecado, que es necesario para el arrepentimiento, sino probando nuestros corazones y vidas por la ley de Cristo. En su propio caso, Pablo no habría conocido la pecaminosidad de sus pensamientos, motivos y acciones si no fuera por la ley. Esa norma mostró cuán equivocado estaba en su corazón, cuán equivocado estaba en su vida, demostrando que sus pecados también eran más numerosos de lo que él había pensado antes. Pablo fue un fariseo en algún momento ignorante de la espiritualidad de la ley, que no sabía cuánta maldad existía en su interior, quien al conocer su propio estado de pecado era incapaz de cumplir la ley y que era como un criminal que se sentía culpable si es que realmente había sentido arrepentimiento. El pecado es el veneno que trae la muerte, no la ley, sino el pecado descubierto por la ley se convirtió en muerte. La naturaleza ruinosa del pecado y la tendencia a pecar del corazón humano se muestran aquí claramente. Romanos 7, capítulos del 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí tenemos el conflicto de las dos naturalezas. La naturaleza vieja, que es de la vida antes de creer en nuestro Señor Jesucristo, y la nueva naturaleza, cuando ya hemos sido transformados por nuestro Señor. En este capítulo y en estos versículos específicamente, Pablo se refiere a estas dos naturalezas que están constantemente en guerra tratando de sobreponerse una a la otra. Pablo estaba tan dominado por su naturaleza vieja del pecado que
el mismo pecado le impulsaba, cual esclavo, a hacer lo que no debía. Y él claramente decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y es que la nueva naturaleza era lo que él quería hacer, lo que le guiaba a su nueva naturaleza. Pero la vieja naturaleza se rebelaba y le impedía hacer lo que él realmente anhelaba en su corazón. Y este conflicto continúa a través de todo este capítulo. Y es que hasta el día de hoy, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu llegan a ser un campo de batalla donde la nueva naturaleza, por su propia fuerza, intenta vencer el pecado. ¿Algo de lucha le parece familiar? ¿Ha tenido alguna vez usted la experiencia de hacer algo malo y después sentirse mal y aborrecerse a sí mismo por lo que hizo? Todo creyente ha tenido en reiteradas ocasiones experiencias como esta. En esta sección, en este capítulo, el apóstol Pablo estaba hablando de su propia experiencia, pero fíjese cómo todo esto también es aplicable en nuestra vida. En el primer capítulo, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, específicamente en el versículo 9, leemos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo aborrecerá y se repudiará a sí mismo por haber pecado en esa ocasión sin haberlo querido hacer. No estoy diciendo que no vamos a volver a pecar en nuestra vida, por el contrario, estamos propensos a pecar por nuestra propia naturaleza, pero tal como les decía recién, siempre debemos aborrecer el pecado, intentar luchar en contra de él, intentar no pecar, intentar permanecer en santidad. Versículos del 18 al 22. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Porque no hago el bien que quiero, perdón, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago ley que el mal está en mí. Porque según el anterior, me deleita en Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuanto más puro y santo sea el corazón del creyente, más rápido sentirá si el pecado permanece o no permanece en su vida. El creyente ve más la belleza en la santidad y en la excelencia de seguir los mandatos del Señor que en el placer de pecar y hacer lo malo. Los deseos sinceros del creyente son obedecer con la intención de apartar el corazón para poder ejecutar los planes de Dios para su vida, con el final de guardar su corazón. Pablo, cuando se dio cuenta de todo esto que estaba pasando en su vida, se sintió afligido. Se sintió afligido por la lucha entre su carne y su espíritu. Y la verdad, hermano, es que esta oposición es constante también en nuestras vidas, pero es necesario que nos resistamos a lo que la carne nos impulsa a hacer. Todo esto nos hace muy diferentes de aquellos que se hacen los desentendidos respecto a estas pasiones que impulsan su carne, cayendo diariamente en actos que no honran a Dios y que ni siquiera les produce cargo de conciencia. Si usted está pecando y está haciendo algo que no corresponde y tiene a Cristo en su corazón, es imposible, hermano, que no sienta remordimiento después de haber pecado. El creyente verdadero está bajo la gracia y su voluntad es ir por el camino de la santidad,
deleitándose sinceramente en la ley de Dios y la santidad que ella exige. A pesar de que podamos equivocarnos, debemos siempre querer seguir la santidad. Versículos del 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Fue la experiencia de Pablo como creyente. La palabra miserable que él expresa en estos versículos, miserable de mí, expresó una nota de agotamiento a causa de la lucha que vivía constantemente. Y dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo había luchado, estaba cansado, estaba agotado. Y también he luchado, he estado cansada y he estado agotada. Pero ¿saben una cosa? Cristo promete librarnos del pecado. Si usted se siente en esta condición, búsquenos. Si usted se siente de esta manera, póngase de rodillas y pídale a Dios que guíe y transforme su vida. La salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. La libertad del pecado viene por medio de Él. Queremos ser santificados por el Señor. Y Cristo proveerá todo lo que necesitemos. Hay dos naturalezas en cada creyente. Su vieja naturaleza, es decir, su débil condición humana, en la cual solamente puede servir la ley del pecado, y su nueva naturaleza, donde Pablo, tal como menciona, entendía, debía someterse a la ley de Dios. Y una sola naturaleza debe predominar en la vida del creyente. Estimados hermanos, amados hermanos, les invito a confiar en Dios como su Salvador y a iniciar una vida de victoria, no en sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios que ha depositado en usted y en mí y en cada uno de aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya no somos esclavos del pecado y hemos pasado de muerte a vida. Oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú, Señor, has hablado a nuestra vida, has hablado a nuestro corazón. Y te pedimos que cada palabra, que cada verso de tu Biblia, de tu palabra, sea, Señor, penetrando fuertemente en nuestros corazones, ayudándonos a cambiar nuestra vida y entregarnos, Señor, completamente a ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tus cuidados, por tu misericordia hacia nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a ser valientes y a luchar contra toda esta naturaleza pecaminosa que aún se encuentra en nosotros. Ayúdanos a ser valientes y a esforzarnos por salir del pecado. Entregamos este día a ti, esta semana a ti, Padre amado, y te rogamos, Señor, puedas ayudarnos a ser cada día mejores hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo.
misma